Hola, gracias por ver You Multicultural Channel Community Hour. Mi nombre es Fernanda Vallejo y el día de hoy tengo una invitada especial. Vamos a hablar sobre el libro que ella escribió y además sobre un tema muy importante que es la ansiedad, las raíces de el autoconocimiento, autocastigo y autocompasión. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Claro que sí. Tenemos a Christy Vázquez. Christy, para empezar, cuéntame un poquito de ti, de tu historia. ¿Cómo llegas acá y qué te inspira a escribir este libro? Bueno, pues ya lo mencionaste, soy Christy Vázquez, yo soy mexicana, nací en el estado de Jalisco, pero viví mucho tiempo en la Ciudad de México, entonces tuve la oportunidad de estudiar en una universidad de la Ciudad de México y ahí impartí pues mi carrera como comunicóloga y tuve una especialidad en psicología de la comunicación. Entonces me encantó mucho este tema y quise como extenderlo de una manera más en la que pudiéramos como entenderlo un poco más a profundidad, hablando y escuchando sobre personas que tenían testimonios sobre la ansiedad, sobre la depresión, las raíces que tenía este tipo de personas y por qué salía a la luz de pronto. La ansiedad es como un monstruito que tenemos en la cabeza y que de pronto pues no sabemos que la tenemos hasta que sale a la luz. Entonces lo que me inspiró a escribir este libro es que yo tuve una experiencia personal y con mi familia también tuve una experiencia muy fuerte que nos trajo esta situación, de decirlo de algún modo. Y esto me inspiró al conocer a otras personas, al conocer sus historias y entender cómo podíamos ayudarlas. Okay. Este libro va más basado en los testimonios, pero también en las experiencias y en cómo lo puedes superar. Uh-huh. Porque finalmente la ansiedad depende de cada persona, pero la ansiedad pues no es algo que no tiene cura, pero es algo que sí se puede controlar y es algo con lo que sí se puede vivir también. Perfecto. Tu libro se llama Dentro de mi cabeza. Sí, así es. Ok. Cuéntame un poquito, ¿cómo consigues el título? Ok, bueno, precisamente por eso. La ansiedad es un monstruo, como te mencionaba, que está dentro de una cabeza. Uh-huh. Está dentro de nuestra propia cabeza. Y que constantemente nos está atacando con pensamientos obsesivos. Y que constantemente nos está diciendo cosas que son irreales. Entonces yo le quise poner dentro de mi cabeza justamente por eso, porque es como algo que te está hablando en tu mente y que está teniendo un impacto en tu vida personal y que no te está dejando cumplir tus proyectos, tus metas y todo lo que tú quieres lograr, porque finalmente te ataca de una manera que estás estancado en un solo círculo. Entonces, Dentro de mi cabeza es un libro que, como el título lo dice, está dentro de uno, es irreal, es imaginario y eso viene a raíz de una niñez pues que no fue muy apta, que no fue muy buena, básicamente. Ok, tengo entendido que para escribir este libro te basaste, además de tu historia, también en 4 otros testimonios, así es. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a escribir este libro? ¿Es el primero que lanzas? Es el primer libro que escribí. Okay. Yo lo escribí hace 2 meses aproximadamente. Me tardé 2 meses entre la edición, entre el diseño, los colores, todo lo que yo estaba pensando. Sin embargo, llevo pensando y trabajando en este libro desde hace 2 años. Okay. Desde que yo culminé mi carrera universitaria, yo empecé con la idea de querer escribir un libro hablando sobre mi historia personal. Sin embargo, conociendo a otras personas me di cuenta que también era importante darle a conocer al mundo que había más personas como yo que sufríamos de este tipo de cosas y que finalmente no estamos solos, que finalmente tenemos una compañía más extensa de personas que han experimentado esta situación y que la han podido superar. ¿Crees que es importante hablar del tema? Sí, por supuesto, porque finalmente todo el mundo sufrimos de ansiedad. A todo el mundo nos pasa algo, claro. Entonces, sinceramente para mí es un tema que es un
es algo que nosotros tenemos que abrazar porque todo el tiempo estamos pasando ansiedad. Todo el tiempo tenemos que si de repente vas en el auto y está el tráfico, ya te da ansiedad, que si de repente estás en el trabajo, ya tienes ansiedad, o que si estás en un estado, por ejemplo, en tu habitación y estás en un estado como, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y todo el tiempo tenemos pensamientos ansiosos. ¿Ya? Entonces es muy importante saber que la ansiedad, más que una enemiga, porque yo lo veo más como, si es nuestra enemiga, es nuestro monstruo enemigo, yo le llamo, pero también si la aprendemos a abrazar y a entender un poco que es parte de nosotros, pues nos abre muchas puertas. ¿Cuáles crees que son las raíces de la ansiedad? Depende de cada quien. Situaciones vividas. Claro. Es importante saber que la ansiedad, mira, hay diferentes tipos de ansiedad. Mucha gente, por ejemplo, sufre trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos. Estamos hablando de que también puedes sufrir, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad. Son raíces de la ansiedad, pero un poco más extensas. Respondiendo a tu pregunta, la ansiedad depende, es personal, pero la raíz siempre es a partir de la niñez. Siempre, el cómo tú vas a tomar la ansiedad, porque puede que tuviste una parte femenina en la parte materna, pero si no tienes la parte paterna, sufres la consecuencia, o viceversa. O si sufriste maltrato por parte de tu familia, o si sufriste algún abuso, o si sufriste algo, o si tus papás no supieron cómo darte el apoyo correcto, siempre algo nos hace que nosotros sintamos ese tipo de problemas, ¿me entiendes? Claro, claro. Ya cuando crecemos. Claro. Y muchas veces este tipo de situaciones o esta voz en la cabecita nos lleva a autocastigarnos, ¿verdad? Así es. Pero también me decías que es importante el tener autocompasión. Claro. ¿Cómo alguien puede descubrir primero que tiene ansiedad y cómo estos rasgos llevan a autocastigarte? Ok, pues mira, hay yo no soy psicóloga y no quiero abrir como mucho este tema porque no soy profesional en esta área médica. Sin embargo, basándome en las investigaciones que yo hice, uno sabe que tiene ansiedad. Nosotros sabemos que sufrimos de ansiedad, sabemos que todo el tiempo tenemos ansiedad, pero ¿cómo la controlas? Esa es la pregunta. ¿Cómo aprendes a controlar la ansiedad? En el caso platicaba con amas de casa, por ejemplo, hice 4 entrevistas a mujeres que son amas de casa. Y ellas me decían, es que a mí me molesta que mis hijos estén gritando y que mis hijos estén haciendo y estoy ansiosa todo el tiempo y ahora tengo el estrés de la casa y ahora tengo el estrés del auto y ahora... Entonces, todo eso genera ansiedad. Pero en la manera en la que tú la controlas es como, ok, ahora lo veo de otro modo. ¿Cómo es que yo tengo que autocompadecerme? Bueno, entiendo que es un trabajo, pero no tiene que preocuparme. Entiendo que es un proceso, pero no tiene que hacerme sentir que no puedo. Porque finalmente cuando nosotros le damos tanto poder a la ansiedad, es cuando empieza ese periodo en la cabeza. Empieza ese periodo de rechazo y me castigo. Y es que no sirvo, y es que no funciono, y es que es demasiado para mí. Pero no, en realidad, si lo vemos desde otra puerta y desde otro ángulo, la ansiedad puede convertirse en tu mejor amiga, en realidad. Genial. Bueno, ya me contaste qué te inspiró a escribir el libro, ¿verdad? Y tenemos las historias de estas de 4 testimonios que nos dijiste, tu historia propia. ¿Cómo tu pareja lidió con todo esto? En el proceso de escribir el libro, tu proceso con ansiedad. Bueno, yo no sabía que tenía ansiedad, sinceramente. Ok. Yo emigré apenas hace un año aproximadamente aquí en Canadá y para mí fue un proceso, no te voy a decir duro, fue un proceso horrible, básicamente, porque yo tenía que aislarme de toda mi familia y países como nosotros somos muy unidos. Entonces,
cuando yo me aíslo de mi familia es cuando empiezo a sentir el desapego y empiezo a darme cuenta que yo tenía un apego emocional muy fuerte en mi familia. Y fue ahí cuando me di cuenta que había un proceso en mi vida que me estaba atacando constantemente, un proceso de ansiedad. Yo empecé a tener crisis y empecé a sentir que no estaba haciendo nada con mi vida, que simplemente era una persona que solo había emigrado a otro país, que estaba esperando por residencia, y todo el tiempo estaba pensando en cosas que no me estaban edificando. Okay. A pesar de que yo tenía un propósito o proyectos, yo sentía que no estaba haciendo absolutamente nada y que todo el esfuerzo que yo había hecho para estudiar no estaba valiendo la pena. Sin embargo, mi esposo fue un hombre que sinceramente fue muy comprensivo en cuanto a esta situación. Uh-huh. Él es canadiense y es muy difícil para los canadienses entender a las latinas también. Sí. Demasiado. Y aún así él tuvo mucha tranquilidad. Y te voy a contar una historia, te voy a abrir un poco mi corazón a una historia personal. Yo empecé con mi primer crisis de ansiedad por una pérdida. Yo perdí a mi hermana. Mi hermana muere a los 7 años cuando yo tenía aproximadamente 11 años. Yo no sabía que era ansiedad, por supuesto. Uh-huh. Cuando eres una niña no sabes, no tienes la idea ni la capacidad de entender ese dolor. Pero se queda ahí, guardado. Yeah. Después sufro de bullying en la secundaria. Me provoca baja autoestima y eso es uno de los rasgos que yo tomo en mi libro. Que por qué la autoestima se vuelve tan fuerte cuando en estas situaciones. Cómo es importante tener autoestima, porque si no tienes autocontrol y autoestima, simplemente no puedes como luchar contra esas personas que te están atacando constantemente. Sí. En realidad, cuando yo me di cuenta que estaba sufriendo de acoso escolar, yo, al pasar del tiempo, me di cuenta que en realidad el daño me lo estaba haciendo yo misma por haber aceptado y por haber permitido que me hicieran tanto daño, ¿me entiendes? A raíz de eso yo, decido estudiar una carrera como comunicación, precisamente por eso. A mí me encanta entender de manera amplia lo social. Y cuando yo llego a este grado, yo ya había pasado cosas anteriormente muy fuertes, entre esas y otras cosas que me habían... Yo te voy a decir que yo no sabía que tenía ansiedad, pero que me causaban un miedo, una sensación muy inquieta en mi vida, pero sin saber que era ansiedad. Cuando yo me caso y cuando siento el desapego completo de mi familia y cuando siento el cambio de 360 grados así completamente, fue cuando yo me di cuenta que tenía crisis de ansiedad porque yo dejé de dormir, yo no quería comer, yo no quería absolutamente nada. Resulta que empezaron a molestarnos, había una persona que me molestaba constantemente, que era parte del pasado de mi esposo, y me ofendía y me decía cosas sobre mi cultura, sobre mi país. Esta muchacha me causó demasiado daño al grado de que yo decía que yo no podía más. Me daban crisis horribles. Y eso yo me di cuenta que yo no podía lidiar con eso porque yo ya tenía una raíz atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. De ese proceso yo no lo había sanado. Fue ahí cuando yo decido empezar a investigar sobre lo que tenía que... Básicamente lo que era la ansiedad o lo que provocaba estos sentimientos. Entonces yo me fui para atrás y fue cuando yo descubrí, yo no supe lidiar con esta situación. No porque yo fuera inmadura, ni porque yo no tuviera la fuerza suficiente, sino porque no tenía la capacidad mental. Leí un proverbio... O el conocimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Y también la fuerza que nos impide, ¿me entiendes? Esa fuerza mental. Uh-huh. Leí un proverbio que me inspiró muchísimo y fue ahí cuando yo dije, yo voy a escribir un libro porque ese proverbio dice... Es mejor tener una mente sana y un cuerpo enfermo
que tener un cuerpo enfermo, una mente enferma y un cuerpo sano. Ya. Porque tener un cuerpo enfermo, y ahí va mi otra experiencia. Ok. A mí me pasó que me dijeron hace 6 meses más o menos, antes de casarme, 6 meses antes de casarme, eso fue hace 1 año, 6 meses. A mí me habían dicho que probablemente yo tenía cáncer. Me detectaron, me dijeron que tenía que hacerme ciertos estudios y demás. Y yo a raíz de eso, yo tenía la mentalidad fuerte, porque yo me daba cuenta que no era algo que me iba a derrotar, a pesar de que yo sabía que era algo que era algo delicado. Gracias a Dios y a los médicos que realmente, pues, tuve una operación normal, eso se fue. Y yo me di cuenta que tenía una mentalidad fuerte, porque a pesar de que yo había escuchado esa noticia, para mí fue muy fuerte. Sin embargo, el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis papás, yo pues me di cuenta que yo sentía una mentalidad fuerte. Pero con esta situación de esta muchacha, yo no sabía cómo superarlo. Yo decía, ¿por qué esto no me atacaba y esto sí me está afectando? Sí. Entonces fue cuando me dije, ok, es verdad, uno tiene que tener la mentalidad fuerte, porque ¿qué importa si tienes un cuerpo sano? Si no tienes una mentalidad fuerte, no puedes hacer absolutamente nada. Así es. ¿Buscaste terapia durante este proceso? Sí, yo estuve en terapia 4 meses, en una terapia online desde México. Y esta psicóloga me enseñó respiraciones, cómo yo podía analizar cada problema que me estaba pasando y cada circunstancia y cada situación y cómo aprender cómo atacarlo y superarlo en el momento. Genial. Ya sabemos, que tu esposo fue un gran apoyo en este proceso, pero cuéntame, ¿qué parte fue la más difícil para escribir el libro? Lo más difícil fue tener que recordar todo. Tener que recordar. Independientemente de los diseños, porque para hacer los diseños y para hacer los dibujos es muy difícil, tienes que como que pensar demasiado para los colores, para la letra, para que sea llamativo. Independientemente de todo eso, cada recuerdo que yo escribí en ese libro sobre lo que me estaba afectando y el saber que aunque yo tenía un esposo que me amaba como yo era, yo tenía muy baja autoestima. Y cada vez que yo escribía, yo recordaba, era tan doloroso, pero yo sabía que valía la pena porque finalmente yo tengo un pensamiento y tengo una meta que a mí me encantaría, ¿verdad?, poder compartir este libro con muchas personas, que muchas personas les ayude. Pero si tan solo una persona puede leerlo y cambiar su perspectiva, para mí es como un satisfecho. ¿Sientes que el libro ha sido como terapia también? Sí, por supuesto. Ha sido una terapia muy grande para mi vida y ha sido ayuda también para otras personas que ya han comprado el libro también. Ok. Ya me contaste cuándo fue, ¿por qué pensaste en el tema del libro? ¿En qué momento de tu vida decidiste escribirlo? Sí. ¿A qué punto llegas a hablar sobre la dependencia emocional? Bueno, cuando yo me aislé de mi familia y bajo otros testimonios, me di cuenta que yo tenía mucha dependencia de mi familia. Yo no, a pesar de que no era una persona que estaba constantemente en casa, porque yo me la pasaba estudiando y trabajando y haciendo otras actividades, yo sabía que tenía una dependencia muy fuerte de mi mamá, porque si cuando yo sufro de bullying en secundaria, te estoy hablando aproximadamente que yo tenía unos 14 años, por ahí. Y ella era la que me defendía, ¿me entiendes? Yo abrazo a mi mamá y siento que yo empiezo a tener una dependencia en ella. Cuando yo me caso, me cortan el hilo, básicamente. Y es cuando yo me doy cuenta que tenía una dependencia fuerte y eso es algo muy dañino. Tanto en pareja, uno no puede tener dependencia emocional en parejas, ni en amigos, ni uno tiene que ser dependiente emocional de uno mismo porque no podemos darle la responsabilidad a alguien más de nuestra propia felicidad. Correcto. Y tampoco puedes cargar con el peso de otros, ¿verdad? Exactamente.
Sí. Ok, ahora hablemos un poquito más del libro. ¿Quién era Daniel? Bueno, Daniel es un amigo que conocí en la universidad. Él salió después y estudió otra carrera, parece que no le gustó. Pero Daniel nos cuenta una historia sobre su proceso de ansiedad. Daniel sufrió abusos desde que era pequeñito. Y él no sabía que era hasta que él fue adulto, fue cuando se dio cuenta que él había sido abusado. Uh-huh. Sin embargo, él empezó a sufrir trastornos obsesivos compulsivos. Él no tenía tranquilidad, todo el tiempo sentía que lo estaban atacando. Él no podía terminar una carrera porque él decía que él se sentía que no era estable, que no podía aprender, porque todo el tiempo estaba pensando. Y justamente por eso le puse también ese título, porque Daniel nos cuenta que su mayor miedo era tenerse a sí mismo despierto. Él prefería estar durmiendo porque si él despertaba, él tenía pensamientos constantes todo el tiempo. Daniel me cuenta que su vida fue tan dolorosa hasta que él encontró ayuda, obviamente psicológica. Sin embargo, bajo su obsesión compulsiva, él perdió muchas oportunidades, incluso laborales, porque no podía salir adelante. Bueno, entonces estos son personajes de tu libro y personas testimonio en las que te basaste. Sí. ¿Cómo te impactó la historia de Andrea? Uy, tremendo. Andrea fue de los testimonios que más me hizo llorar. Ok. Andrea no está con nosotros, Andrea, pero la historia que nos contó su familiar, su mamá fue la que habló por ella, y realmente no sé cómo tuve la capacidad de poder escribir. Para mí todavía es como fuerte porque Andrea sufrió lo mismo, situaciones como obsesivo compulsivo, tenía trastorno límite de la personalidad, por abuso lo mismo. Te lo voy a hacer muy pequeño. Andrea era una mujer que era tenía sobrepeso. Entonces ella recibía comentarios constantes de personas que la atacaban por su sobrepeso, por su físico, tan crueles, o sea, de verdad que eran unas cosas tan crueles que ella empezó a creerle a su mente, empezó a creerle a las personas, empezó a tener otra percepción de ella misma. Uh-huh. Y Andrea pues se quitó la vida. Bajo esa circunstancia, a mí me encantaría que la gente pudiera darse cuenta hoy en día, justamente hoy, en esta temporada, porque yo pienso que incluso ahora es más fácil solo comentar sin saber la historia detrás de una persona en redes sociales. Es tan complicado y tan difícil, y realmente es muy doloroso porque realmente tú no sabes qué hay detrás de una pantalla, qué hay detrás de esa persona, Una de las cosas que yo escribo en el libro es que hay que ser demasiado cuidadosos, hay que ser demasiado con lo que uno va a escribir en redes sociales, con lo que uno va a decir a una persona, porque si uno como persona puede hacer un comentario que a lo mejor para ti no es nada ofensivo, pero para la otra persona puede ser el mundo destrozado. Para Andrea fue así, por un comentario que le dijeron. En cuanto ella se estaba esforzando, ella no resistió, solamente por un comentario sobre su cuerpo. Y realmente es algo triste porque incluso fue a través de redes sociales. Sí, en redes siempre hay muchos expertos, muchos críticos, uh-huh, y a veces comentan sin pensar en cómo afectan a las otras personas. Literal. Sí. Sí, así es. Es un tema que sí se debe tomar mucho en cuenta. Igual cuando decimos algo a alguien, tal vez hacer una pausa, pensar unos 10 segundos si es algo correcto, ¿no? Y no solo actuar por las emociones. Igual si te enojas con alguien, no atacar al momento. Tómate un respiro, aguántate unos segundos y habla con serenidad, ¿sí? La depresión nos lleva al suicidio, al bullying.
Ok, ¿cuál es la perspectiva, según el libro, sobre el autocastigo? Justamente eso. Muchas veces nos castigamos constantemente. Mira, te lo voy a poner así. Tú te puedes levantar en la mañana y tu cabello no está como querías. O vas al trabajo y tu cabello no es como que tú quieres, ¿no? No es perfecto. Una de las cosas que a mí más me atacaban era mi cabello. Porque me hacían burla con mi cabello. Y yo no lo aceptaba. De hecho, mucho tiempo estuve como que yo lo quiero liso porque yo no aceptaba mi cabello tal cual era, precisamente por las burlas y las críticas. Y uno se castiga, uno se ve en el espejo y dice, es verdad, si yo tuviera esto, si yo hiciera esto. Y siempre constantemente estamos pensando, es que si yo tuviera, es que si yo fuera, es que si yo estoy, si yo pudiera hacer esto, si a mí me hiciera, es que no disfrutamos cada proceso ni cada momento de nuestra vida. Y todo el tiempo nos estamos autocastigando. Todo el tiempo es un proceso de castigarnos. Que si no me quedó bien para las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que si en este caso ahora, que si tengo mejor este lado que este lado, o que si... Para nosotras las mujeres, uno de los temas que más me da mucha risa, pero también me abrazo muchísimo, es que nos estamos criticando por todo, porque queremos ser perfectas a través de la dependencia de un sistema que finalmente es un sistema estereotipado por el mundo. Uh-huh. Pero no nos damos cuenta que somos únicos y perfectos en el mundo y que tal cuales somos, hay personas que nos aman simplemente como somos y que no importa si una persona te rechaza o no importa si una persona te afectó en tu pasado, porque finalmente eso no quita tu perfección y tu esencia. Yeah. Lo que nos quita nuestra esencia es la comparación hacia otras personas, que es lo que a mí me pasaba. Yo me estaba comparando con una persona que realmente no conocía, que era pasado de mi esposo, y que yo me estaba comparando y decía, pero ¿por qué me estoy comparando? Si finalmente yo soy perfecta como yo soy, conforme mi creación, con mi esencia. Claro. Y es un ataque constante actualmente porque tú con tu dedito bajas y ves a una persona que te parece más atractiva que tú y te autocastigas. Y es que si yo fuera así, es que si yo tuviera esto. Y ese autocastigo que nos tenemos constantemente es lo que nos hace, no nos permite disfrutar ese proceso de nuestra vida, y no nos permite ser quienes somos, no nos deja ser libres y estamos todo el tiempo atados de las manos, en la mentalidad, pensando más en nuestros defectos que en nuestras virtudes. Así es. Y este tema es tan extenso, pero a la vez tan importante, y tenemos que pensar positivo. En la mañana, en lugar de pisar con el pie incorrecto, vamos a mirarnos del espejo, a autopiropearnos, a creérnoslo, a comernos el mundo. De hecho, es lo mejor. Hay peores cosas que estar autocastigándote por cómo te ves o porque te falta algo. Más allá hay niños pobres en nuestros países desde chiquitos vendiendo dulces, que si no terminan de venderlos los papás los castigan. O sea, hay cosas tan graves. Sí, es importante aprender a amarnos a nosotros mismos. Claro, así es. A ver, tú mencionas que siempre buscamos culpables. ¿Tú por qué piensas que lo hacemos? Bueno, vivimos en una sociedad que posiblemente estoy equivocada, pero todo el tiempo nos victimizamos. Todo el tiempo somos víctimas de algo, o de alguien, o de una situación. Uh-huh. Es que por ejemplo, yo me sentía como víctima, pero en realidad yo decía, ¿víctima de qué? O sea, realmente, ¿por qué nos atoramos tanto en el victimismo? O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te autovictimizas? ¿Por qué no eres compasivo contigo mismo y te permites entenderte un poquito? Yo pienso que, regresando a lo que yo te mencionaba, nuestra sociedad está mal, está dentro de una mentalidad de un sistema muy cuadrado. Sí, o sea, que finalmente lo que nos están enseñando en redes sociales y lo que nos está enseñando el mundo ahora
nos está destruyendo más que construirnos. Y no es que esté mal usar redes sociales, para nada. Yo pienso que es una herramienta preciosa que podemos utilizar para otras actividades, pero el estarnos comparando, ese es un detalle. Yo creo que todo en el límite. El victimismo nos pasa y el autocastigo nos pasa porque desde pequeños nos enseñan que para hacer algo bueno hay que castigarnos. Y no es que esté mal. Personalmente yo pienso que es bueno corregir, por supuesto. Pero el castigarnos nos lleva a eso, a que siempre pensamos que si nosotros nos castigamos vamos a lograr algo bueno. Pero no, la realidad es que no tienes que castigarte, ni siquiera tienes que sufrir. Obviamente sufrimos porque somos humanos, porque hay cosas que nos duelen, porque hay separaciones, porque hay muchísimas cosas que nos hacen que nos duelan. Sin embargo, ¿cómo tomaste ese proceso? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo vives? Y si tú eres capaz de sobrevivir a ese proceso, eres capaz de cualquier cosa, creen. Entonces, el punto está en aprender a no victimizarnos ante las circunstancias, porque finalmente las cosas nos pasan, desgraciadamente nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, pero nadie es perfecto. Y eso de que muchas veces vemos influencias en redes sociales, que vemos que es perfecto, que tiene la casa perfecta, que tiene el auto perfecto, que tiene la cara perfecta, el cuerpo perfecto, la pareja perfecta. En realidad es que no. No sabemos qué hay detrás. Eso es, y nos victimizamos. Y es que él sí tiene, pero tú puedes tener algo que él no tenga. Exacto. Tú puedes tener paz. A lo mejor esas personas no lo tienen. Y me gustaría tocar un tema así muy pequeñito. Yo, una de las cosas que más me gusta es investigar. Me gusta muchísimo investigar y saber mucho sobre temas más profundos. Entonces yo no sé si llegaste a escuchar sobre una modelo que era Miss Universo, y esta mujer pues se quita la vida. Ok. A pesar de que era la Miss Universo número 1, para empezar, en su país y en todo el mundo. Era como guapísima, tenía una cara preciosa, tenía economía, tenía publicidad, tenía fama, tenía absolutamente todo. Una casa, un auto, dinero, que es finalmente lo que a nosotros como humanos pues siempre queremos tener, ¿verdad? Pero no tenía paz. Vivía dentro de su cabeza. Ella tenía depresión. Y a pesar de que tenía todo, no tenía un consuelo en su vida. Y no tenía el suficiente amor como para decir, yo voy a sobrevivir a esto. No lo tuvo. Y eso es una de las cosas que tristemente pasan, pero es ahí cuando uno dice, bueno, por lo menos yo tengo tranquilidad, o por lo menos yo tengo estabilidad emocional, o por lo menos, aunque no tenga lo que él tiene, pero yo tengo algo que es tranquilidad, es paz, es, no sé, algo diferente, que incluso personas que tienen todo aparentemente no tienen nada. ¿Entiendes? Claro, ¿no? Y mientras haya vida, siempre hay nuevas oportunidades. Si algo se hizo mal un día, pues el día de mañana aprendemos de eso y lo hacemos mejor. Sí, así es. Es un tema súper interesante. Las personas se van a morir no morir, bueno, enloquecer por ver tu libro, por leerlo. Ay, gracias. Okay. ¿Tú piensas que gracias a tus experiencias tú lograste escribir este libro? Sí, en base a mi experiencia, sí, pero también experiencia de otras personas. ¿Y qué mensaje quieres llevar a los lectores con tu libro? Pues, primeramente, me gustaría que tuvieran ese mensaje de amor propio. Actualmente ya no tenemos autoestima. Ya no hay, porque ya queremos ser perfectos y la perfección no existe, entonces nunca lo vas a alcanzar. El mensaje que quiero dar en este libro es que no te castigues. No te castigues constantemente con esta situación. No lo hagas. Vivir bajo un castigo es lo que nos provoca la ansiedad, nos provoca esa fase de depresión, y el anhelar y el envidiar y el estar viendo alrededor, en lugar de ver nuestro propio yo, mi esencia, lo que yo soy, la perfección tan hermosa que yo soy, es lo que nos hace perdernos. Este libro
aparte de experiencias, también yo dejo unos mensajes ahí en el libro, que yo sé que finalmente son pequeñitos, pero que los puedes cargar en tu corazón y los puedes tener en tu mente, y cada vez que tengas ese monstruito en tu cabeza, porque incluso le podemos poner nombre a la ansiedad y le podemos llamar como nosotros queramos, pero volvernos amigos de eso. ¿Cómo? Bueno, yo no quiero decir erróneamente que a lo mejor para unos va a ser más difícil porque sufren de algunos trastornos que son más fuertes, que sufrieron situaciones más graves, ¿verdad? Pero que siempre hay una esperanza, como tú lo mencionas, que finalmente siempre va a haber algo. Hay procesos médicos, hay procesos incluso espirituales también, depende de la creencia de cada quien. Yo creo que ese es el mensaje, el aprender a entender que pues no somos los únicos, que aunque somos muchos, pero somos uno mismo también, y una sola esencia, uno mismo es lo que representa, y no importa cuántas personas hay, porque somos millones, pero cada uno de nosotros tenemos algo hermoso y perfecto en nuestro, único. Sí, exactamente, único. Perfecto. Bueno, cuéntame cómo vas a hacer el lanzamiento del libro. Bueno, ya estamos hablando por primera vez del libro, todavía no lo tenemos impreso. No, aún. Pero ¿cuál es la estrategia para dar a conocer lo que tengo en mi cabeza? Bueno, dentro de mi cabeza es un libro que yo quiero compartir. No te preocupes. Que me gustaría mucho compartir. Ahora lo estoy compartiendo a través de mis redes sociales y a través de plataformas para lectores, que muchas personas ya lo están comprando. Puedes mencionar las plataformas si gustas. Muchísimas gracias. Bueno, la plataforma se llama, es una plataforma que únicamente está en México, que es para personas de mi país, pero que también lo voy a publicar en otras plataformas para que esté abierto a otros internacionalmente. La plataforma se llama Mexilector. Es una plataforma en donde puedes compartir tu libro y descargarlo y comprarlo de manera, de forma muy barata. Y también lo estoy enviando a personas que, si me escriben y si me cuentan su historia, yo les obsequio el libro. El libro. ¿Va a haber una segunda parte de este libro? Sí, claro que sí. Tengo planeado hacer una segunda parte precisamente con testimonios, con personas que quieran compartir su historia, con personas que quieran conocer más sobre este tema. Te decía, yo no soy psicóloga, pero sé que también uno sabe lo que siente, ¿me entiendes? Entonces, me gustaría mucho, obviamente tengo planeado imprimirlo, tengo planeado entrar a una campaña que me ayude mucho a la producción del libro y obviamente a la publicidad, pero la forma en la que lo estoy compartiendo pues es a través de las plataformas y de mis redes sociales. Perfecto, bueno, y nosotros vamos a estar ahí para el día en que decidas hacer el lanzamiento oficial. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Algún mensaje que quieras dar a la gente que está viéndote, escuchándote en este momento? Bueno, un mensaje es un consejo. Un consejo. Un consejo. No soy experta, créeme, soy demasiado joven todavía para tener mucha experiencia, pero lo que puedo decirte es que la ansiedad no es tu enemiga. La ansiedad es únicamente un compañero que te va a acompañar toda la vida, que tenemos todo el tiempo, pero que está en ti si quieres que sea tu amigo o quieres que sea tu enemigo, o si lo ves como un pro o como un contra. Depende de ti y depende de cómo tomes las cosas, porque el cambio está en nosotros mismos y en la capacidad de querer también cómo queremos ayudarnos, por supuesto. Perfecto. ¿Y cómo podemos encontrarte en redes sociales o el libro que le estás presentando a través de estas? El libro lo pueden encontrar a través de la plataforma y en mis redes sociales es Cristi Yeye. Así es el nombre de mi Instagram. Únicamente uso la cuenta de Instagram, que es la que me está ayudando con la publicidad. Y
Ahí pueden encontrar el libro y también pueden encontrar el enlace que los lleva a la página donde lo pueden adquirir también. Perfecto. Ok, y fue un placer tenerte el día de hoy acá. El tema que tocaste es súper profundo. Espero que haya sido de ayuda para todos ustedes. Recuerden que cada uno es importante y tenemos que aprender a querernos, a valorarnos y hablar sobre este tipo de temas. No estamos solos, no somos los únicos. Recuerden seguirnos en You Multicultural Channel a través de nuestra social media en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias.